¿Qué tal y muy buenas noches? Nuevos roces entre Alemania y Estados Unidos. Supuestamente el presidente Obama no sabía que habían arrestado a un espía norteamericano en territorio alemán. Esto pone en un roce importante a dos aliados sumamente importantes, los Estados Unidos y los alemanes. También porque hay que espiar a los amigos. La Casa Blanca no tiene control sobre sus servicios de inteligencia. Aparentemente el presidente sabe menos de lo que debe saber. Otro problema internacional para la Casa Blanca. Y está con nosotros el señor Jaime Reitor, el último bailarín del Ballet Nacional de Cuba en salir de la isla. Su historia es diferente porque salió de la isla con prácticamente lo que tenía puesto. La visa hacia Estados Unidos le cayó del cielo. Lo tengo aquí conmigo en el estudio. También les vamos a mostrar una parte del documental a todo color, que la música cubana logra lo que hasta ahora ha sido imposible, unir las dos costas. Bienvenidos a María Elvira, el primer programa de información y análisis para todos los hispanos de Estados Unidos. A trabajar. Le acaba de estallar otro escándalo en sus manos al presidente Obama. En tan solo 7 días han tenido al menos 2 espías de Estados Unidos infiltrados en los servicios secretos de Alemania. Y está con nosotros quién mejor que este señor, el señor Alberto Milián, para que nos explique por qué otra dificultad para el presidente Obama a nivel internacional. Vamos entonces a ver, vamos a tener una idea de lo que ha ocurrido en las últimas horas a través de este reportaje. Algo de claridad. Eso es lo que quiere la Comisión de Control de los Servicios Secretos del Parlamento alemán. Los diputados se reúnen con representantes de los servicios de inteligencia. Están frustrados, irritados, exigen consecuencias serias y lanzan nuevos llamados a Washington. Solo el gobierno estadounidense está en condiciones de imponer a sus servicios secretos el respeto, la decencia y la moderación necesarios ante sus aliados. Bueno, mi querido señor Milián, vamos a ponérselo fácil a la audiencia. ¿Por qué hay que espiar a los amigos? Alemania no es nuestro aliado más importante o de los más importantes en Europa. Es un aliado muy importante. Okay. Nosotros no llevamos a cabo espionaje contra todos los aliados. Existe una asociación de 5 naciones, las que hablan inglés, sí, que son vínculos muy estrechos desde la Segunda Guerra Mundial, bien, que tenemos un acuerdo no de llevar a cabo actividades de espionaje. Alemania no cae en ese grupo. Alemania ha pedido que sea incluida en ese grupo, pero la razón que uno lleva a cabo espionaje contra supuestos aliados es para, primero que todo, saber sus intenciones y sus capacidades, si son sinceros. Número 2, a ver si ellos están infiltrados. Número 3, a ver si ellos están comerciando de alguna forma clandestina con enemigos posibles de los Estados Unidos. Perdón, en el caso de Alemania, una de las preocupaciones más grandes que hemos tenido en las últimas 2 décadas es la tecnología que se le ha vendido a Irán. Así que Alemania puede ser un aliado, pero ha ido en contra de los intereses norteamericanos en muchas ocasiones. Lo que uno tiene que hacer en operaciones clandestinas es siempre medir y pesar los costos si es descubierta esa operación clandestina. Como lo descubrieron en este momento. Fíjense, hay que recordar que no es la primera vez que hay roce entre Estados Unidos y Alemania. Y está la canciller Merkel, que estaba muy disgustada porque se dieron cuenta que su teléfono celular estaba interceptado. Ahora, este señor, que es el jefe de la inteligencia norteamericana en Alemania, lo agarran y lo detienen. Obama no lo sabe. Entonces, dígame. No es exactamente así. Lo que ocurre es que un empleado del Servicio Federal de Inteligencia de Alemania aparentemente se ofreció como desertor en sitio, en su propio lugar, para entregar la información clandestina a los Estados Unidos de América. Los Estados Unidos en algún momento rompió esa relación y este individuo estaba ofreciendo sus servicios ahora a Rusia. En ese momento, el Servicio de Contraespionaje alemán lo detecta. Aparentemente lo interrogaron y él confesó de haberle entregado y vendido documentos secretos a los Estados Unidos de América. Pero ¿qué es lo que pasa con el agente norteamericano que era el jefe de la estación de la CIA en Alemania? Bueno, esto ha sido un escándalo de gran envergadura. Sí. Ya los alemanes estaban molestos por lo que dio a conocer Snowden en ese caso y el espionaje que se le hacía al gobierno de Alemania. Y entonces, como una protesta, ellos han expulsado y le han pedido que se vaya del país el jefe de la CIA en Alemania, que es la persona que controla las actividades clandestinas en ese país. Esto es una sanción, es como expulsar a un diplomático o a un embajador y se va a tomar muy en serio, pero creo que el escándalo más grande viene
porque el presidente aparentemente no fue informado que este informante que trabajaba para los Estados Unidos fue arrestado. Bien. Y eso es un problema porque el presidente es responsable por manejar relaciones exteriores y el presidente ha tenido una trayectoria de muchos casos que han dicho que él no estaba informado de lo que estaba ocurriendo, y eso yo creo que se va a convertir en un poco de un problema político para el presidente en la vida doméstica. Entonces, claro, son dos diferentes hombres, dos diferentes agentes, pero lo que más le causa daño políticamente al presidente es no haberlo sabido, y que es lo que está hoy en toda la prensa norteamericana, donde se cuestionan si es que los servicios de inteligencia lo desbordan. Yo creo que no tiene ¿y usted considera que eso puede ser? Yo creo que es muy difícil pensar que un presidente no esté informado de una operación tan delicada. El presidente se reúne prácticamente con un representante de la CIA o el director de la CIA, que todas las mañanas le trae un periódico clandestino. ¿Y qué pasó en este caso? Preparado. Bueno, esa es la interrogante. Pero eso es un problema de la política doméstica, que le van a cuestionar al presidente cómo él no estaba informado, especialmente cuando el director de la CIA, John Brennan, fue un asesor de seguridad que trabajó en la Casa Blanca por muchos años. Ahora, el problema para el presidente es con las relaciones con Alemania. Alemania está muy molesta por esta situación. Las críticas son enormes en contra de los Estados Unidos por llevar a cabo operaciones clandestinas, y creo que va a ser un problema en la relación nuestra de corto plazo, por lo menos. ¿Por qué necesitamos a Alemania? ¿Para lidiar con Putin, con Ucrania, para lidiar con los mismos europeos? ¿No es así? Nosotros tenemos una relación muy estrecha con Alemania. Pero ¿y entonces por qué años. espiarlo? Que es lo que dice. Los espías deben tomar en cuenta otras variables, los costos diplomáticos de sus acciones. Entonces, ¿por qué no tomamos en cuenta eso cuando se trata de Alemania? Desgraciadamente, María Elvira, aún en los gobiernos que son aliados de los Estados Unidos existe la infiltración. El mismo gobierno de Israel, que es un estrecho aliado norteamericano, ha tenido agentes de la KGB que han infiltrado su gobierno durante la Guerra Fría. Alemania ha tenido agentes comunistas que durante la Guerra Fría infiltraron a ese gobierno. Inglaterra ha tenido agentes que infiltraron los servicios de inteligencia, el más famoso siendo Ken Philby, que volvió a desertar a Inglaterra, a Rusia, y lo promovieron a mayor general. Así que nosotros, para saber en realidad lo que está ocurriendo dentro de esos gobiernos, necesitamos ese tipo de infiltración, ese tipo de información. ¿Y por qué los Estados Unidos rehúsa firmar ese tratado de no espiarse mutuamente con Alemania? Porque yo creo que la relación no es tan estrecha como ha sido con los países de hablar inglés, como lo es con Inglaterra, Canadá, Australia. Con esos países tenemos una relación muy estrecha que va basada en la relación nuestra antes de la Segunda Guerra Mundial. Recuérdate que nosotros... cultural, ¿no? Histórica. Bueno, nosotros no teníamos servicio de inteligencia cuando comienza la Segunda Guerra Mundial. La CIA no fue creada hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Y francamente fueron los ingleses que fueron los maestros de entrenar y enseñar a los americanos cómo llevar a cabo el tipo de operación de inteligencia clandestina humana. Fíjense, entonces en lo que esto está ocurriendo en Alemania se especula varias medidas de represalia. Una de ellas ya se tomó al expulsar al representante del Servicio Secreto de Estados Unidos, pero pudieran haber otras. Aquí hay más información. En Berlín los políticos discuten qué lección dar a Estados Unidos. Unos proponen expulsar diplomáticos americanos, otros contratar también agentes dobles para espiar a Estados Unidos, otros dar la bofetada concediendo asilo político al exespía americano Edward Snowden. Y esa sería la mundial, que Alemania le dé asilo político a Snowden. ¿Se atreverían? Yo no creo que lo harían. Yo creo que esto va a ser un problema que se va a evitar porque no le conviene a ninguno de los dos lugares. No le conviene a los Estados Unidos, no le conviene a Alemania. Los Estados Unidos debe contemplar, limitar sus actividades sobre un aliado. Pero yo, francamente, como ex oficial de inteligencia, creo que tenemos la necesidad de llevar a cabo este tipo de operación, porque es muy necesario y se descubre inteligencia que no se puede buscar o encontrar de ninguna otra forma. Yo creo que quizás esto fue una operación que no fue bien manejada, creo que no se consideró bien. Aparentemente el individuo que fue arrestado, que fue detenido, que era del Servicio de Inteligencia alemán, era una persona de muy poca estabilidad. Bien. Y eso siempre se tiene que contemplar cuando uno está reclutando a un informante, porque esa persona pudiera llevar a cabo un chantaje, pudiera trabajar como doble agente. Y cuando decimos en el campo de la inteligencia un doble agente es una persona que se hace parecer que está trabajando para un servicio de inteligencia clandestinamente, pero en realidad está ofreciendo la información a otro servicio. Este individuo más bien era un desertor en sitio, era un individuo que era un informante, un agente de penetración que se estaba vendiendo. Y el oficial que votaron de Alemania es el que manejaba las operaciones de inteligencia. Ok, y entonces el hecho de haber sacado al hombre de la CIA, ¿qué tipo de mensaje está enviándole Alemania a los Estados Unidos? Sacaron al jefe, al mero mero. Eso es un mensaje muy, muy fuerte. A nivel, recuérdate que uno diplomático, ¿no? Sí, y una de las funciones del jefe de estación de la CIA es ser el enlace principal con el servicio de inteligencia
alemán. La BND, entonces, ¿no es así? La BND. Bien. Y entonces es un mensaje muy importante que le han enviado. Yo creo que es una sanción bastante dura y yo creo que el presidente va a tener un trabajo, una labor muy difícil en reparar estas relaciones. Sobre todo con la señora Merkel, que ya le tocó a ella directamente al meterse con su teléfono celular, que no le gustó nada. Yo creo que y ella ahora personalmente se sintió muy ofendida. Porque violada, violentada. Recuérdate que la embajada norteamericana en Alemania está a unos 100 o 200 metros de donde la señora Merkel tiene sus oficinas. Así que esa es la relación que tenemos y eso es lo que está en Y juego mira lo aquí. que pasó. Muchísimas gracias. Siempre un gusto, Milian, en tenerte en el programa. Y cuando regresemos, rompe el silencio el último bailarín cubano que desertó del Ballet Nacional de Cuba. Lo tenemos esta noche en el estudio. Y más adelante un documental que reseña cómo hay una generación de músicos cubanos que se entienden los de allá con los de aquí. Amén. Ya regreso. Bueno, tiene solamente 23 años y hace apenas un mes consiguió una visa por parte de la Oficina de Intereses de Estados Unidos en La Habana de una manera sorpresiva. Sin decírselo ni siquiera a su madre, tomó el avión hacia Estados Unidos en un viaje sin retorno para unirse a los otros 8 bailarines del Ballet Nacional de Cuba que se habían quedado en Puerto Rico pocas semanas antes. Hoy está con nosotros el joven bailarín Jaime Reitor para contarnos de su odisea y de cómo terminó ese drama de una manera muy feliz. Muchísimas gracias, Jaime, por estar con nosotros y está acompañado, del señor Pedro Pablo Peña, que es director y fundador del Miami Hispanic Ballet, una institución en el ballet aquí en el sur de la Florida. Y el Cuban Classical Ballet of Miami. El Cuban Classical Ballet of Miami. Muchísimas gracias. Gracias a ti. A ambos por haberlo traído. Yo sé que él está ahora en su compañía, pero mucho gusto en tenerte aquí en el programa. Jaime, por primera vez que estás en la televisión de Miami o hispana de los Estados Unidos, así que es un gusto. ¿Cómo es que de repente te llega la visa por parte de los Estados Unidos? Usualmente la Oficina de Intereses no llama directamente al bailarín, ¿no es así? Exactamente. Explícame. Eso lo maneja una persona que tiene el control con los papeles, con lo del pasaporte, con la visa, en la compañía. O sea, no es directamente con nosotros. Bien. Entonces, yo realmente no sé cómo fue que pasó, me llamaron directamente, yo estaba en la calle, me llaman diciéndome que fuera, tenía que rellenar unos papeles que faltaban, que no sé qué fue lo que pasó, y me dieron la visa y el pasaporte directamente. Y yo no lo pensé 2 veces, compré un pasaje y me vine para acá. Ok, ¿y quién es el que te llama? ¿Y cómo tenían tu número? Exactamente, porque antes de nosotros hacer los trámites para la visa, nos piden un formulario que llenan los nombres de sus padres, su número de teléfono y la dirección donde se queda uno, no sé exactamente cómo es. Y mi número estaba registrado y me llamaron directamente, no sé. Qué bien, ¿cómo que no sé? Que no sé cómo fue que pasó, porque Sí. eso nunca pasa, eso es algo Entonces, vas, raro. recibes, terminas los papeleos, te dan el pasaporte y ¿qué haces inmediatamente? Inmediatamente voy a una agencia y pregunto el primer vuelo que había para acá. El primer vuelo. El primer vuelo de ese Ok, día. entonces estamos hablando de que en menos de 24 horas. Exactamente. O sea, me lo dieron a las 10 de la mañana me dieron el pasaporte con la visa y había un vuelo para las 4, que era el primero que había, así que compré el pasaje y me vine por acá. Óigame, pero verdaderamente hay que tener muchas ganas de irse del lugar donde uno está Sí, sí. para tomar una decisión de esa manera, ¿no? Donde no le informa ni a tu familia. Bueno, estamos hablando de 6 horas. Sí, es que es muy difícil. ¿Qué es lo que es muy difícil? Muy difícil vivir en Cuba en estos momentos, con la situación económica, la situación de por lo menos yo como joven artista me sentía muy estancado, muy frustrado, porque no hay opciones en Cuba, no hay puertas, no hay caminos, no hay nada, está como... Ok, estás estancado, pero a la misma vez el Ballet Nacional de Cuba aún, vamos a preguntarle a usted, que usted conoce muy bien la técnica, la trayectoria, sigue dando buenos bailarines. Estos 8 muchachos que se quedaron en Puerto Rico, que son compañeros tuyos, han demostrado pues tener una forma y una técnica bastante importante. ¿Compiten con los otros ballets internacionales o me equivoco? No, bueno, que claramente el Ballet Nacional de Cuba, la Escuela Cubana de Ballet es una gran escuela y forma unos grandes bailarines a nivel no solamente técnico, sino de alguna manera también artísticamente. Sí. Lo que pasa es que la compañía, como el país se ha deteriorado mucho, al deteriorarse la compañía, los bailarines no encuentran lo que realmente ellos buscan en la compañía. Buscan la posibilidad de un desarrollo más
más aún todavía artístico, que como te decía anteriormente ya se ha deteriorado. Entonces ya la señora Alicia Alonso no tiene las mismas facultades que tenía hace 20 años, por decirte algo. Entonces eso lo hace sentir mal, en este caso, al bailarín. El bailarín necesita un desarrollo, porque como sabes tú, la carrera del bailarín, igual que la del deportista, es una carrera muy corta. Si tú no atiendes la carrera debidamente, la carrera se te va de las manos. Y avanzas todo lo que puedes en los primeros años. Absolutamente. Porque hoy en día en las compañías casi cogen los bailarines muy jóvenes, 20 y pico, pero ya a los 30 y pico años el hombre ya no puede bailar como... Entonces, definitivamente ellos se dan cuenta que han estudiado toda su vida y su carrera se queda un poquito estancada, independientemente de la búsqueda de libertad personal. Y entonces, dime la situación en particular, ¿cuán desgarrador es saber que te tienes que ir como te fuiste tú y como se fueron los otros 8 que están en Puerto Rico, ¿no? Que ya están llegando a diferentes partes de Estados Unidos, pero esa decisión de soltarlo todo es como salir para la luna. Exactamente, salir como para el mundo, porque realmente estábamos viviendo en una burbuja. ¿Y ustedes lo sabían que vivían en una burbuja? Sí, se sabe. ¿Con qué puntos de comparación tú contabas que sabías que el bailarín francés tiene más que tú? En Cuba hay una sola compañía de ballet como tal que funciona como compañía de ballet. Y entonces está como estancada en el tiempo, no hay desarrollo. El ballet ha evolucionado mediante los años y en el mundo entero se baila de diferentes maneras, diferentes estilos de ballet clásico como tal. Y en Cuba se baila lo mismo, con lo mismo, es un estanque total todo el tiempo. Y nosotros queremos, ¿sabes?, probar otras cosas, bailar otros estilos. Bien, pero aún así la parte personal, independientemente del querer crecer profesionalmente, la parte personal tiene que ser desgarradora. Por eso te digo, dime ese momento en que te estás subiendo a las 4 de la tarde al avión. Muy difícil. No pude hablar con mi mamá por teléfono, ni siquiera por miedo a que escucharan la conversación o algo así. Y cuando te subes al avión, dime. Me subo al avión, yo estaba todo el tiempo muy nervioso, ¿sabes? Con miedo de que me pudieran llamar de algún lado, porque a todas estas me estaba arriesgando de que llamaran a la embajada y pidieran mi pasaporte que estaba retenido, que no lo habían entregado todavía, o sea, y que dijeran que me lo habían entregado a mí. Yo me estaba escapando de Cuba, como tal, me podían botar a la compañía, me sancionaban, me cogían preso, quién sabe lo que podía pasar. Todo. Pero yo tomé el riesgo porque realmente quería irme de Cuba. Claro, entonces, claro, tú te las arriesgas y por eso estaba anunciando al principio del programa que tu historia es mucho más fantástica que las otras, porque los otros fueron llevados a Puerto Rico por el Ballet Nacional para que ellos hicieran allí su performance. Él se queda porque es suplente y no lo llevan en el paseo, ¿no es así? Y por algún motivo que no se sabe burocrático pasa lo que le sucedió y tiene la oportunidad de salirse de Cuba. Yo creo que es algo que tenía que aprovecharlo, lógicamente, porque quizás a lo mejor no se le volvía a dar una oportunidad como esa. Usted que conoce muy bien este arte, dígame las posibilidades que tiene este muchacho. Bueno, todos tienen. Yo tengo conmigo, están todos y van a bailar ahora bailaron antes y ahora van a bailar recientemente de nuevo. Él hace su propio debut aquí prontamente ya el próximo 27. Me dicen que el próximo 27, ¿no? Dígame. Con mucho talento. Son chicos con mucho talento que tienen una posibilidad enorme de poderlos desarrollar y que puedan mostrar realmente el nivel que tienen. Yo creo que eso es lo que vienen ellos tratando de buscar y lo que nosotros tenemos como cubanos que somos, yo en este caso como cubano, pero no solamente como cubano, sino como director, por el amor a la danza, que tengo obligación de darles a ellos un desarrollo mayor en libertad, que es lo que ellos vienen a buscar. Y eso es lo que hago, lo que he hecho todo el tiempo. En el caso de ellos, es lamentable que no puedan tener esa misma posibilidad en su país, pero... El próximo 27 de julio, ¿no es así? A las 5 de la tarde 27, en el Miami-Dade County Auditorium. No 27, solamente él, sino otro grupo también. Los ocho van a estar todos reunidos en Ballet Rusos Grandes Selecciones. Exactamente. 27 de julio. Dime finalmente entonces, cuando usted me decía de Alicia Alonso. Alicia Alonso sigue siendo la gran maestra del ballet nacional cubano, y entonces la relación que tiene política con los dirigentes del país hace que ella sea dueña y señora. ¿No es así? Y entonces eso ¿qué le hace a ese ballet? ¿Qué beneficio o qué detrimento trae para estos bailarines?
El hecho que ella siga siendo bueno, ella sigue siendo la persona al frente. Fue una figura importante en el mundo de la danza, una figura que va a pasar, por supuesto, a la historia como una gran bailarina. Como la gran Pero bailarina ¿cómo atrasa cubana. o no atrasa bueno, el porque progreso? ahí es donde viene el problema. Yo creo que ya Alicia Alonso, como te dije al principio, quizás no dirige tanto y se deja llevar por todo un medio alrededor de ella que le dice o le hace saber de alguna manera, no sé si correcta o incorrecta, cómo deben de ser las cosas, pero que las cosas no son como se las dice. Y obligatoriamente ahí hay una dificultad de desarrollo artístico, de desarrollo de compañía. ¿Entiendes? Que además era, en su momento lo fue y que ya se ha perdido. Y yo creo que si se ha perdido precisamente por eso, porque no hay una correcta dirección hacia lo que debe tener la compañía. Que Dios te bendiga y bueno, bienvenido. A los 23 años tiene el mundo por delante y todas las diferentes compañías norteamericanas y europeas que pueden, no, aparte de la suya, que pueden disponer del talento del muchacho y de todos los... Amén. Que Dios te bendiga. Muchísimas gracias. Felicidades, muchísimas gracias por haberlo traído. Siempre un gusto. Y cuando regresemos vamos entonces a un documental que reseña ahora no la parte del ballet, sino la parte de la música, cómo los músicos cubanos que están esparcidos por todo el mundo se unen, los de allá y los de aquí, a través de ¿qué? Del pentagrama. Y también más adelante se profundizan los problemas entre Israel y los palestinos. Ahí está el video. Esto y más a continuación. Bueno, tiene solamente 23 años y hace apenas un mes consiguió una visa por parte de la Oficina de Intereses de Estados Unidos en La Habana de una manera sorpresiva. Sin decírselo ni siquiera a su madre, tomó el avión hacia Estados Unidos en un viaje sin retorno para unirse a los otros 8 bailarines del Ballet Nacional de Cuba que se habían quedado en Puerto Rico pocas semanas antes. Hoy está con nosotros el joven bailarín Jaime Reitor para contarnos de su odisea y de cómo terminó ese drama de una manera muy feliz. Muchísimas gracias, Jaime, por estar con nosotros y está acompañado, del señor Pedro Pablo Peña, que es director y fundador del Miami Hispanic Ballet, una institución en el ballet aquí en el sur de la Florida. Cuban Classical Ballet of Miami. El Cuban Classical Ballet of Miami. Muchísimas gracias. Gracias a ti. A ambos por haberlo traído. Yo sé que él está ahora en su compañía, pero mucho gusto en tenerte aquí en el programa. Jaime, por primera vez que estás en la televisión de Miami o hispana de los Estados Unidos, así que es un gusto. ¿Cómo es que de repente te llega la visa por parte de los Estados Unidos? Usualmente la Oficina de Intereses no llama directamente al bailarín, ¿no es así? Exactamente. Explícame. Eso lo maneja una persona que tiene el control con los papeles, con lo del pasaporte, con la visa, en la compañía. O sea, no es directamente con nosotros. Bien. Entonces yo realmente no sé cómo fue que pasó, me llamaron directamente, yo estaba en la calle, me llaman diciéndome que fuera, tenía que rellenar unos papeles que faltaban, que no sé qué fue lo que pasó, y me dieron la visa y el pasaporte directamente. Y yo no lo pensé 2 veces, compré un pasaje y me vine por acá. Ok, ¿y quién es el que te llama? ¿Y cómo tenían tu número? Exactamente, porque antes de nosotros hacer los trámites para la visa, nos piden un formulario que llenan los nombres de sus padres, su número de teléfono y la dirección donde se queda uno, no sé exactamente cómo es. Y mi número estaba registrado y me llamaron directamente, no sé. Qué bien, ¿cómo que no sé? Que no sé cómo fue que pasó, porque Sí. eso nunca pasa, eso es algo Entonces, vas, raro. recibes, terminas los papeleos, te dan el pasaporte y ¿qué haces inmediatamente? Inmediatamente voy a una agencia y pregunto el primer vuelo que había para acá. El primer vuelo. El primer vuelo de ese día. Okay. Entonces estamos hablando de que en menos de 24 horas. Exactamente. O sea, me lo dieron a las 10 de la mañana me dieron el pasaporte con la visa y había un vuelo para las 4, que era el primero que había, así que compré el pasaje y me vine para acá. Óigame, pero verdaderamente hay que tener muchas ganas de irse del lugar donde uno está. Sí, sí. Para tomar una decisión de esa manera, ¿no? Donde no le informa ni a tu familia. Bueno, estamos hablando de 6 horas. Sí, es que es muy difícil. ¿Qué es lo que es muy difícil? Muy difícil vivir en Cuba en estos momentos, con la situación económica, la situación por lo menos yo como joven artista me sentía muy estancado, muy frustrado, porque no hay opciones en Cuba, no hay puertas, no hay caminos, no hay, ¿sabes? No hay nada, está como... Ok, estás estancado, pero a la misma vez el Ballet Nacional de Cuba aún, vamos a preguntarle a usted, que usted conoce muy bien la técnica, la trayectoria, sigue dando buenos bailarines. Estos 8 muchachos que se quedaron en Puerto Rico, que son compañeros tuyos,
han demostrado pues tener una forma y una técnica bastante importante. ¿Compiten con los otros ballets internacional o me equivoco? No, bueno, que claramente el Ballet Nacional de Cuba, la Escuela Cubana de Ballet es una gran escuela y forma unos grandes bailarines a nivel no solamente técnico, sino de alguna manera también artísticamente. Sí. Lo que pasa es que la compañía, como el país se ha deteriorado mucho, al deteriorarse la compañía, los bailarines no encuentran lo que realmente ellos buscan en la compañía. Buscan la posibilidad de un desarrollo más aún todavía artístico que, como te decía anteriormente, ya se ha deteriorado. Entonces ya la señora Alicia Alonso no tiene las mismas facultades que tenía hace 20 años, por decirte algo. Entonces eso lo hace sentir mal, en este caso, al bailarín. El bailarín necesita un desarrollo, porque como sabes tú, la carrera del bailarín, igual que la del deportista, es una carrera muy corta. Si tú no atiendes la carrera debidamente, la carrera se te va de las manos. Y avanzas todo lo que puedes en los primeros años. Absolutamente. Porque hoy en día en las compañías casi cogen los bailarines muy jóvenes, 20 y pico, pero ya a los 30 y pico años el hombre ya no puede bailar como... Entonces, definitivamente ellos se dan cuenta que han estudiado toda su vida y su carrera se queda un poquito estancada, independientemente de la búsqueda de libertad personal. Y entonces, dime la situación en particular, ¿cuán desgarrador es saber que te tienes que ir como te fuiste tú y como se fueron los otros 8 que están en Puerto Rico, ¿no? Que ya están llegando a diferentes partes de Estados Unidos, pero esa decisión de soltarlo todo es como salir para la luna. Exactamente, salir como para el mundo, porque realmente estábamos viviendo en una burbuja. ¿Y ustedes lo sabían que vivían en una burbuja? Sí, se sabe. ¿Con qué puntos de comparación tú contabas que sabías que el bailarín francés tiene más que tú? En Cuba hay una sola compañía de ballet como tal que funciona como compañía de ballet. Y entonces está como estancada en el tiempo, no hay desarrollo. El ballet ha evolucionado mediante los años y en el mundo entero se baila de diferentes maneras, diferentes estilos de ballet clásico como tal. Y en Cuba se baila lo mismo, con lo mismo, es un estanque total todo el tiempo. Y nosotros queremos, ¿sabes?, probar otras cosas, bailar otros estilos. Bien, pero aún así la parte personal, independientemente del querer crecer profesionalmente, la parte personal tiene que ser desgarradora. Por eso te digo, dime ese momento en que te estás subiendo a las 4 de la tarde al avión. Muy difícil, no pude hablar con mi mamá por teléfono, ni siquiera por miedo a que escucharan la conversación o algo así. Y cuando te subes al avión, dime. Me subo al avión, yo estaba todo el tiempo muy nervioso, ¿sabes? Con miedo de que me pudieran llamar de algún lado, porque a todas estas me estaba arriesgando de que llamaran a la embajada y pidieran mi pasaporte que estaba retenido, que no lo habían entregado todavía, o sea, y que dijeran que me lo habían entregado a mí. Yo me estaba escapando de Cuba, como tal, me podían botar a la compañía, me sancionaban, me cogían preso, quién sabe lo que podía pasar. Pero yo tomé riesgo porque realmente quería irme de Cuba. Claro, entonces, claro, tú te las arriesgas y por eso estaba anunciando al principio del programa que tu historia es mucho más fantástica que las otras, porque los otros fueron llevados a Puerto Rico por el Ballet Nacional para que ellos hicieran allí su performance. Él se queda porque es suplente y no lo llevan en el paseo, ¿no es así? Y por algún motivo que no se sabe burocrático pasa lo que le sucedió y tiene la oportunidad de salirse de Cuba. Yo creo que es algo que tenía que aprovecharlo, lógicamente, porque quizás a lo mejor no se le volvía a dar una oportunidad como esa. Usted que conoce muy bien este arte, dígame las posibilidades que tiene este muchacho. Bueno, todos tienen. Yo tengo conmigo, están todos y van a bailar ahora bailaron antes y ahora van a bailar recientemente de nuevo. Él hace su propio debut aquí prontamente ya el próximo 27. Me dicen que el próximo 27, ¿no? Dígame. Con mucho talento. Son chicos con mucho talento que tienen una posibilidad enorme de poderlos desarrollar y que puedan mostrar realmente el nivel que tienen. Yo creo que eso es lo que vienen ellos tratando de buscar y lo que nosotros tenemos como cubanos que somos, yo en este caso como cubano, pero no solamente como cubano, sino como director, por el amor a la danza, que tengo obligación de darles a ellos un desarrollo mayor en libertad, que es lo que ellos vienen a buscar. Y eso es lo que hago, lo que he hecho todo el tiempo. En el caso de ellos,
Es lamentable que no puedan tener esa misma posibilidad allá en su país, pero... El próximo 27 de julio, ¿no es así? A las 5 de la tarde 27, en el Miami-Dade County Auditorium. No 27, solamente él, sino otro grupo también. Los ocho van a estar. Todos reunidos en Ballet Rusos Grandes Selecciones. Exactamente. 27 de julio. Dime finalmente entonces cuando usted me decía de Alicia Alonso. Alicia Alonso sigue siendo la gran maestra del ballet nacional cubano, y entonces la relación que tiene política con los dirigentes del país hace que ella sea dueña y señora. ¿No es así? Y entonces eso ¿qué le hace a ese ballet? ¿Qué beneficio o qué detrimento trae para estos bailarines? El hecho que ella siga siendo, ella sigue siendo la persona al frente. Fue una figura importante en el mundo de la danza, una figura que va a pasar, por supuesto, a la historia como una gran bailarina. Pero ¿cómo atrasa o no atrasa el progreso? Porque ahí es donde viene el problema. Yo creo que ya Alicia Alonso, como te dije al principio, quizás no dirige tanto y se deja llevar por todo un medio alrededor de ella que le dice o le hace saber de alguna manera, no sé si correcta o incorrecta, cómo deben de ser las cosas, pero que las cosas no son como se las dice. Y obligatoriamente ahí hay una dificultad de desarrollo artístico, de desarrollo de compañía. ¿Entiendes? Que además en su momento lo fue y que ya se ha perdido. Y yo creo que si se ha perdido precisamente por eso, porque no hay una correcta dirección hacia lo que debe tener la compañía. Que Dios te bendiga y bueno, bienvenido. A los 23 años tiene el mundo por delante y todas las diferentes compañías norteamericanas y europeas que pueden, aparte de la suya, que pueden disponer del talento del muchacho y de todos los... Amén. Que Dios te bendiga. Muchísimas gracias. Felicidades, muchísimas gracias por haberlo traído. Siempre un gusto. Y cuando regresemos vamos entonces a un documental que reseña ahora no la parte del ballet, sino la parte de la música, cómo los músicos cubanos que están esparcidos por todo el mundo se unen, los de allá y los de aquí, a través de ¿qué? Del pentagrama. Y también más adelante se profundizan los problemas entre Israel y los palestinos. Ahí está el video. Esto y más a continuación. Yo me tenía que esconder en el baño de mi casa con mi hermano y poner un perchero de antena para tratar de agarrar las emisoras de radio de aquí de Miami. Y grababas y lo que grababas quedaba estelar. Lo que pasa es que quedaba con anuncios y todo. This is not Empezaron ahí todos, casi todos mis amigos de mi generación. Si mi historia hubiese sido diferente, tal vez yo estaría lejos con mi gente. Bueno, son escenas del documental A Todo Color, donde cineastas de Miami y de la isla se han unido para seguir a una generación de cubanos que se han esparcido por todo el mundo y, como dice los directores del documental, se borran las distancias con el rock and roll y con la timba. Y uno de los directores está con nosotros, el señor Randy Valdés. Qué bueno, gusto en tenerte, Randy. Un placer. En el estudio, sí, muchacho joven que, bueno, es cubano-americano y que, fíjense, ha logrado hacer el intercambio cultural, pero al revés, porque le han permitido ir a la isla y filmar este documental, reunirse con artistas cubanos, ¿no? Y entonces me da mucho gusto, porque siempre yo estoy preguntando dónde es que está el intercambio comercial, siempre es de allá para acá, no de acá para allá. Y ahora tú eres un buen ejemplo, perfecto. A Todo Color, dime cuál fue la inspiración para hacer este documental. Bueno, a mí siempre he sido fanático de la música siempre ha sido una parte muy importante de mi familia, pero haberme criado aquí, la música que escuchaba era el jazz y el rock y el funk, y me gustaba mucho. Pero a los 20 o 21 años me llevó un disco a la mano de Habana Abierta, Boomerang, y tenía todos estos sonidos que a mí me gustaba, tenía el bajo del funk, tenía sonidos y arreglos de jazz, la agresividad de rock que a mí me gusta mucho, pero con letras que hablaban de mi cultura, que hablaban de mi idioma y que me interesaban mucho. Entonces era perfecto porque era esta música que me gustaba con el valor muy alto del jazz y del funk, pero de mi cultura. Y me enamoré de ella y quise averiguar más y enterarme de por qué sonaba así, por qué era tan variado, cuáles eran las influencias, y este proyecto estudia eso. Porque ustedes le llaman cine de guerrilla. Cine de guerrilla porque normalmente para realizar un proyecto, he tenido la dicha de trabajar en varios documentales con más presupuesto como director de fotografía,
Pero esto fue un proyecto muy personal y fuimos 5 o 6 personas que tuvimos que hacer todo tipo de oficios, cámara, dirección, edición, todos tuvimos que hacer todo tipo de oficios. Ok. Dime, el documental habla de la generación de cubanos, muchos de ellos de gran talento que siguen en Cuba, también muchos que ya están aquí, pero Horacio el Negro, Gema y Pavel, los muchachos de Habana Abierta, Interactivo, que tuvieron una formación mayormente clásica en la Escuela Nacional de Arte. Sí. ¿Por qué escoges a estos en particular? Bueno, queríamos personajes que hayan tenido una historia muy interesante, personal. Como mencionas, Horacio vivió en Italia, Jan vivió en Dinamarca, Tiempo Libre y Gema viven aquí, yo, Juani en Nueva York. Personajes que tuvieron que emigrar de Cuba y vivir en lugares muy diferentes, y esas influencias de la vivencia y de los códigos que tuvieron que aprender en estos lugares los motivó a evolucionar su música y crear lo que es la música contemporánea que conocemos hoy. Sé que es un documental que todavía está en progreso y que van a filmar una de las últimas partes que van a insertar en el mismo, aquí en el sur de la Florida, correcto, en el Miami-Dade County Auditorium, donde van a estar filmando a Tiempo Libre. Explícame, Tiempo Libre, para aquel que no lo conoce, ¿qué es y dónde es que va en este documental? Fundarte presenta este evento el día 11 y 12, que es mañana y el sábado, y Tiempo Libre va a tocar en vivo y lo vamos a grabar para incluirlos en el documental, porque es un personaje del documental, pero aún no habíamos logrado grabarlo en concierto. Entonces, este día que se presenta también será el último día de fotografía principal del proyecto, así que las personas que puedan ir van a participar en la filmación y en el documental. Y dime, Tiempo Libre, me estás diciendo que es lo que se llama timba. Exacto, Tiempo Libre es una banda de timba muy exitosa aquí, casi define timba para aquel que no lo tiene fresco en la mente. ¿Qué es lo que es timba? Timba es un fenómeno que empezó en Cuba en los 80, pero explotó en los 90, donde se mezclaban los ritmos tradicionales cubanos, rumba o guaguancó, con el funk, con el jazz, con el rock, y se creó un fenómeno en el mundo que se conoce como salsa cubana, pero es otra cosa, es timba y es esto. Y creo que la estábamos escuchando en la parte del documental, ¿no es así? Todos estos artistas tienen varias influencias y la timba es una influencia muy grande en la música de toda esta generación. Y cuéntame, tú vas a presentar este documental en Cuba. Eso intentamos. Bravo, ok. Dime cómo van a lograr eso. Bueno, queremos que sea parte del Festival de Cine en La Habana y eso, bueno, será la próxima etapa que intentaremos hacer porque queremos que todo público cubano en todo el mundo pueda participar en este proyecto y verlo y compartirlo con todos, cubanos o no cubanos, por todo el mundo. ¿Y ya han empezado los trámites para permitirle al gobierno de presentar esto en el festival? Aún no, estamos enfocados en la etapa mañana, pero Fundarte ha tenido éxito en el pasado en el intercambio cultural de presentar arte cubano aquí y presentar arte de aquí a allá. Y bueno, queremos que se pueda lograr otra vez con nuestro proyecto y creemos que puede ser. Oye, eso está fantástico. Y cuando fuiste a Cuba a filmar, ¿no tuviste ningún tipo de problema? Ellos sabían que tú venías de Estados Unidos y que estabas filmando... Bueno, me di cuenta en Cuba... Material musical, ¿no es así? Sí, correcto. No estabas visitando a los disidentes, estabas haciendo algo artístico. Claro. Dime. Me di cuenta en Cuba de que yo estaba viviendo la vida de estos, en que pude colaborar con cubanos allá y me encontré a Oscar, que se hizo el director de fotografía del proyecto allá, y colaboramos e hicimos una conexión muy bonita y trabajamos toda la semana y fue grande poder trabajar con mis hermanos y colaborar en este proyecto de música cubana con cubanos y cambió el proyecto porque se hizo más personal para mí. Óyeme, chico, cuando tú vayas a presentar este documental en Cuba, mira a ver si me dejan entrar para entonces yo poder ir a cubrir lo que pasa y estar ahí entre el público. Me encantaría. Muchas gracias, a ti. Y que disfrutes tu regreso y que disfrutes terminar este documental. Sin duda estás uniendo a los de aquí con los de allá y bueno, eres un buen ejemplo del intercambio cultural al revés. Creemos que el futuro de Cuba se está ensayando en la cultura. Amén. Ojalá que se ensaye donde sea, pero que acabe de llegar. Un gusto y muchísimas gracias. Mucha suerte para ti. Y cuando regresemos, Hamás lanza cohetes contra Israel y el conflicto se recrudece y se intensifica. Pero antes de ir a la pausa, les dejo con este importante mensaje de unas pastillas que usted debe escuchar las propiedades que tiene. Ya regreso. Y bueno, vamos a hacer una pequeña pausa para darle la bienvenida al señor José Aponte, que es el representante de Madrecell Plus. ¿Cómo está usted, caballero? Muy bien, María Elvira, gracias nuevamente. El gusto es nuestro. Sabemos que las células madres es el gran descubrimiento del siglo XXI y están en ese producto. Dígame, ¿qué es lo que hace? Sí, así es, María Elvira. Las células madres son las únicas células en el cuerpo humano que tienen la capacidad de autorregenerarse. Por eso se llaman células pluripotentes. ¿Y cuáles son esos padecimientos que ayudan? Sí.
Todas esas personas que sufran de diabetes, artritis, hipertensión, dolores musculares y falta de energía, ponga mucha atención, porque estos padecimientos los podemos enfrentar 100% con Madrecell Plus. Y dígame de dónde provienen los ingredientes que están en este producto. Sí, María Elvira, Madrecell Plus está compuesto de una superalga de nombre AFA, la cual estimula la producción de células madres adultas en la médula ósea. Estas viajan a través del torrente sanguíneo y se alojan en el órgano que más lo necesite. Ah, eso está fantástico y bueno, sabemos que siempre son muy efectivas las células madres. ¿Cuál es la oferta especial esa que usted tiene para las personas que están mirando mi programa? Bueno, María Elvira, las personas que llamen al número en pantalla en este momento van a obtener su tratamiento totalmente gratis con su orden. Y no solo eso, las primeras 50 llamadas que llamen al número en pantalla también van a recibir el tercer mes 100% gratis, como te había prometido, María Elvira. Eso significa que van a recibir 3 meses de tratamiento todo aquel que llame en los próximos minutos. Así es, María Elvira. Me encanta. Como siempre digo, el mejor trato, el mejor servicio y el mejor precio para el que viene referido por este programa. Y muchísimas gracias y que se alivien todos los que vayan a llamar. Así es, pero tiene que llamar ya. Bueno, muchísimas gracias, Aponte. Hasta la próxima. Los explosivos que sobrevuelan sobre la Franja de Gaza ya se cuentan por cientos de toneladas. Desde un lado, los palestinos continúan el lanzamiento de cientos de cohetes y misiles, interceptados antes de llegar a tierra. Quizá por eso, las sirenas en la población ya no causen efecto. Desde el otro, disparos calculados sobre un objetivo, Hamás, pero que provocan esto. Inexplicables ataques para quienes los sufren, como este, el más mortífero hasta el momento. 7 civiles fallecían, entre ellos 5 niños. O este, sobre un vehículo de una cadena de televisión. El líder israelí asegura que son los radicales palestinos los que ponen en peligro a sus civiles. El caso es que ya son más de 60 los muertos y el número de heridos supera los 500. Fuego cruzado y cruce de fuerzas, porque ante el despliegue de militares israelíes, Hamás publica un vídeo demostrando que aún es capaz de atacar por aire y mar. Mientras, a pie de calle responden con artefactos caseros y a pedradas. Bueno, a esta hora de la tarde la cifra de los muertos en el conflicto supera las 80 personas, mientras en una sola noche Israel ha lanzado más de 300 ataques sobre Gaza y no se sabe cuántos morteros de los palestinos han caído sobre el territorio israelí. Vamos entonces a hablar con ambas partes. Le doy la bienvenida al señor Sami Eppel, que es columnista y analista sobre el Medio Oriente, es director del Bay Birth en Venezuela, miembro del Bay Night, que es una internacional muy relacionada con el mundo judío y específicamente con el Estado de Israel. Muchísimas gracias. Vamos entonces a hablar también vía telefónica desde Belén con el señor Javier Abu Eid, que es portavoz de la OLP. ¿Cómo está usted, Javier? No muy bien, pero feliz de poder estar con ustedes en vuestro programa. El gusto es nuestro porque siempre nos gusta tener ambas partes. Dígame en particular la situación, cómo se encuentra. Estamos viendo los videos donde hay una cantidad de palestinos heridos. La primera pregunta, para entonces después hacérsela a la otra parte, es ¿por qué los ataques por parte de Gaza hacia el territorio israelí? Punto uno, yo me gustaría dejar en claro que acá las cosas no parten cuando Israel bombardea Gaza o cuando sale un cohete desde la Franja de Gaza. Acá hay que poner las cosas en un contexto. Y esta situación que estamos viviendo el día de hoy se vivió el 2012, se vivió el 2009, se vivió el 2006 y se va a seguir repitiendo a futuro. Sí. Si es que no ponemos un fin al conflicto. Y acá el gran problema es de que por un lado están quienes quieren manejar el conflicto, en este caso el gobierno israelí, porque entienden que terminar el conflicto, como toda la comunidad internacional, incluyendo Estados Unidos, entienden, sería terminar con la ocupación y que hayan dos estados. Pero bueno, vamos a hacerlo un poquito más puntual para que el público entienda por qué. Usted me dijo el 2011, el 9, desde el 48 estamos en esto, pero en particular el por qué ahora se ve obligado el grupo palestino, específicamente Hamás, en lanzar estos cohetes hacia el territorio israelí, que por cierto algunos de ellos no aterrizan porque son interceptados en aire. ¿Por qué ahora? Mire,
yo quiero insistir en el punto, creo que ponerse a hablar solamente de lo que ha pasado en las últimas 3 semanas es un error de concepto, por cuanto acá lo que sucede es que hay una violencia constante, que es la ocupación israelí. Acá tenemos gente que sus derechos han sido negados por años y décadas, y esa situación provoca una situación de violencia que es sistematizada en el tiempo. Ahora, lo que ha sucedido en estas últimas 3 semanas parte como una escalada con, según establece Israel, con el secuestro y muerte de 3 israelíes, algo que nosotros condenamos desde un comienzo, algo que nosotros señalamos que no era así. Las fuerzas de seguridad palestinas, de acuerdo con los acuerdos que se han firmado con el Estado de Israel, colaboraron con las fuerzas de seguridad israelíes para poder encontrar a esos jóvenes israelíes. El gobierno del señor Netanyahu utiliza esto como una excusa política para atacar un movimiento como Hamas, que negó desde un primer momento su participación en el secuestro de estos jóvenes israelíes, por un lado, y por otro lado, Israel no pudo mostrar absolutamente ninguna prueba de que jamás haya sido. Lo que ha pasado en estas últimas 3 semanas es simplemente un intento israelí para destruir el gobierno de unidad nacional palestino, debilitar las instituciones palestinas y, por último, hacer que la franja de Gaza se aísle aún más del resto de Palestina ocupada. Vamos a ver qué dice Sami. Sabemos que la realidad es que todo comienza con la muerte de estos 3 jóvenes adolescentes israelíes que, como acaba de decir el caballero, fueron muertos a manos de los palestinos. Y usted me trae una de las de los cartones o de las comiquitas que han salido del Fatah, o sea, de la misma organización a la que pertenece Javier. O sea, entonces aquí se muestra cómo ellos tienen... El señor director lo puede mostrar, donde son los 3 ratoncitos. A 3 ratoncitos, que son los 3 niños casados por ahí. Después también tenemos cómo se celebra la muerte. O sea, aquí tenemos, por ejemplo, esto, una torta, donde se reparte una torta y se dicen que bueno, que se murieron 3. Y después están niños y otras personas simplemente haciendo la señal de 3. ¿Okay? Como diciendo que es una victoria. Como diciendo una victoria, ganamos 3. Ahora, ¿cuál es la razón también entonces? ¿Por qué? Por la muerte de estos 3, Israel ha lanzado esta gran ofensiva. Bueno, esto fue como nunca vista desde el 2012. Bueno, recuerda que la ofensiva empieza... también hay que estar claro quién es el agresor. Mucha gente piensa que el agresor es el fuerte. No necesariamente. En este caso, la cohetería de Hamas, que en vez de dedicarse a construir un país con los ingentes recursos que reciben del mundo entero y del mundo árabe, simplemente se dedican a construir armamento. Bueno, entonces esta lluvia de cohetes permanente que mantuvo en jaque, bajo régimen de terror a millones de israelíes, entonces, ¿por qué razón se tiene que llegar a esto? Lo que ocurre... Esa es la pregunta, ¿por qué hay que llegar a esto? ¿Por qué el ejército israelí ha decidido de que este es el momento de lanzar una ofensiva tan importante como esta? ¿Por qué ahora? Bueno, porque Hamas decidió que era el momento de atacar fuertemente a Israel, porque Hamas está muy débil. Hamas está muy débil. Déjeme mostrarle al primer ministro Netanyahu, el primer ministro de Israel, hablando sobre la situación. Adelante. No vamos a tolerar misiles contra nuestras ciudades y nuestros pueblos, y por lo tanto he ordenado que se amplíe el operativo militar. Palestino. Y esta es la respuesta del presidente palestino, que es el presidente de ese grupo de la Franja de Gaza y de Cisjordania. Adelante. Lo que está sucediendo no es una guerra entre 2 ejércitos. El pueblo palestino es un pueblo desarmado, personas que viven bajo la ocupación. Está entonces el tercer grupo, la tercera potencia política en esa área, que es Hamas, que es el que comienza toda esta situación. Adelante. Comete el error de atacar por tierra la Franja de Gaza, porque esta será una gran oportunidad para nosotros, para secuestrar soldados israelíes. Esperemos que lleguen a los bordes de Gaza. No tememos a estas amenazas, que pueden usarlas para calmar el miedo israelí, pero no pueden aterrorizar con ellas. El medio palestino, nuestro pueblo es firme y unido detrás de la resistencia. Existe un consenso sin precedente entre los brazos armados para el enfrentamiento. Dígame cómo termina esto para entonces ir. Mira, termina cuando los palestinos, Hamas, los grupos terroristas, decidan que no van a ser más víctimas
y que se van a convertir en verdaderos ciudadanos de un país que ellos tienen derecho a tenerlo, pero que hasta ahora no lo han querido tener, porque simplemente se dedican a atacar a Israel. La prédica de ellos es la muerte de Israel, hay que botar a los judíos al mar, hay que acabar con ellos, y simplemente eso no va a pasar. Entonces, o llegan a entender de que jugar el papel de víctimas, que lo han hecho durante mucho tiempo, y a lo mejor han sido víctimas, pero no necesariamente han sido víctimas de los israelíes. Ellos antes eran víctimas de sus propios hermanos árabes. Javier, dígame usted me está diciendo de que en el momento en que el grupo Hamas o los palestinos dejen de atacar con estos cohetes, Israel va a poder vivir con ustedes en paz. ¿Qué dicen ustedes? Mire, a mí me gustaría aclarar una cosa. Yo lamentablemente no puedo ver la propaganda que se ha mostrado. Sin embargo, lo que sí puedo decir es que propaganda oficial de Al-Fatah, que no es mi partido, yo trabajo para el gobierno, no para ningún partido político, de Al-Fatah, digamos, en ningún caso, ninguna propaganda oficial ha señalado algo por el estilo. Y de hecho, esta famosa campaña de las personas mostrando en Facebook los 3 dedos, si se fija, el día después de que se anunció que esta campaña existía, en el periódico israelí Haaretz salió un reportaje muy interesante donde se entrevista a gente que aparecía mostrando los 3 dedos y que nunca supieron de que esos 3 dedos eran realmente para esta campaña que se decía Israel, que eran para otras cosas, que particularmente era para solamente poner las cosas en contexto. Hay un cantante palestino que se llama Mohammed Assaf, que ganó el Arab Idol, que tenía el número 3, y la gente salía en Facebook mostrando el número 3 y después decían que ese número 3 era por los 3 secuestrados. Simplemente una mala táctica de propaganda. Ahora, acá se dice que cuando se acaben los ataques de Hamas, y acá estamos hablando como que si es que esto fuese una guerra entre 2 estados. Acá estamos hablando de una potencia colonial como Israel que controla absolutamente todos los pasos de los palestinos. Yo podría entender lo que a mí se me está diciendo, por ejemplo. Claro, y es correcto lo que usted me dice, porque son territorios donde está el ejército israelí en él, pero la pregunta es, ¿por qué entonces, si Israel controla, ustedes pueden, o el grupo Hamas puede lanzar cohetes en contra del territorio israelí? Yo quiero dejar las cosas muy en claro. Nosotros estamos en contra del uso de la violencia en cualquier caso, incluyendo los cohetes. Lo que sucede en esta situación es que uno no puede enfocarse y poner la culpa en la población ocupada que vive bajo asedio en la Franja de Gaza, sin entender de que esa población que se dice, bueno, construyen un Estado, pero es como que me digan construyen un Estado en una cárcel que está controlada por aire, tierra y mar por Israel. Recordemos de que la Franja de Gaza y Cisjordania, según los acuerdos firmados entre las partes, son una sola unidad territorial. Y esa sola unidad territorial ha sido dividida por el bloqueo que lleva Israel, y Cisjordania no tiene ninguna conexión con Gaza, y Cisjordania en sí misma está dividida en una serie de cantones por las colonias que Israel construye todos los días. Y esperemos que esto desde el 48, que está esta situación, se detenga próximamente. Muchísimas gracias por haber venido al programa y muchísimas gracias a usted también, Javier. Y ahora, cuando regresemos, a solo horas de que se venza el plazo para que LeBron James le dé una respuesta al Miami Heat, hay incertidumbre en esta ciudad. Tengo toda la información sobre lo que va a pasar con este hombre. Ya regreso. Bueno, dentro de muy pronto se vence el plazo para que el señor LeBron James tome la decisión sobre si se va a quedar en el Heat o no. Por el momento hay mucha incertidumbre y temor de que el astro, el gran maestro de los Heats, haga las maletas y se vaya. ¿Y quién mejor que este señor, el señor Joe Pujala? Gusto en tenerlo, Pujala, que es periodista de ESPN, para que nos diga qué es lo último que se sabe de LeBron. Bueno, estábamos viendo que habían unas fotografías donde supuestamente estaba haciendo ya los matules, ¿no? Sí. Para irse, y entonces, ¿esas fotografías son de verdad o son de mentira? No, son de verdad, pero esto sucede todos los años. Él y su esposa tienen una casa allá en Akron, Ohio, y todos los años lo hacen. Lo que pasa es que en este año, pues, tan sensible, los locutores o los periodistas, mejor dicho, están mirando a ver qué es lo que pasa. Okay. Esto sucede todos los veranos, recogen los niños, recogen sus cosas y regresan a Akron, Pero Ohio. óigame, pero es que es como más o menos, es como dejar la casa vacía, ¿no? Porque como usted me dice, tiene una casa, una mansión en Akron, Ohio, ellos son de Ohio. Sí. Ahora, sí. ¿usted piensa que independientemente de si se van a llevar los bártulos para Ohio o no,
¿Se va de Miami o se queda? No, yo creo que él se queda. Yo creo que él se queda porque... ¿Qué le hace pensar que se queda? Bueno, Wade y Bosch es un equipo que ha estado en las finales los últimos 4 años, ha ganado 2 campeonatos, Sí. y aquí con Miami por lo menos ellos saben lo que tienen. Pat Riley, Spoelstra y los otros jugadores que han firmado. Bien. En Cleveland está por ver, están comenzando nuevo coach, nuevo general manager, novatos, jugadores jóvenes, quién sabe. Claro, él no se va a jugar su carrera en este momento que está en el estrellato, yéndose a un equipo que no tiene la magnitud del Heat, ¿no es así? Es así. Pero es que los rumores son, hemos visto, de supuestamente fuentes fidedignas que dicen que regresa a casa. Es especulación ahora, son rumores tras rumores, no se sabe nada. Lo que se sabe es que anoche él tuvo una reunión con Pat Riley Bien. y después de esa reunión dijo, no me voy a reunir más con más nadie de cara a cara. ¿Y eso cómo se puede entonces interpretar al él decir ya no me reúno con más nadie? Que la decisión está hecha. Yo creo que la decisión hace rato que está hecha. Él sencillamente quería ver cuál era el plan de Pat Riley para el futuro, para esta próxima temporada. Que él no quiera reunirse con otros equipos, para mí me dice que no está interesado en otras ofertas. Ajá, porque claro, explíquele al público de que el 1 de julio se abrió la oportunidad para todos estos señores que son agentes libres de ir y hablar con los diferentes equipos. Bueno, y hasta ahora su agente principal, Rich Paul, ha estado escuchando las ofertas de otros equipos. Él ya le ha presentado esas ofertas en privacidad a LeBron James y LeBron James sabe, tiene todo sobre la mesa. Ahora, de nuevo, él ayer se reunió con Pat Riley en Las Vegas y después dijo no hay más reuniones. Así que para mí ya esto está cocinado. Ya él tomó la decisión. ¿Quién podría ser el gran rival de Miami? Bueno, no es Cleveland. dentro del Sí. este, Miami sigue siendo el macho de la película dentro del este. Ahora, en el oeste, mucho más complicado. Hay 5 o 6 equipos, San Antonio, Dallas, Houston, los Clippers, Golden Los State. Clippers, pero bueno, sabemos que él no va a los Clippers porque fue el que más criticó al señor Sterling, que es el dueño de los Clippers todavía, ¿no? Todavía. Bueno. El problema es cuáles equipos tienen dinero para el contrato de LeBron ¿De James. cuánto estamos hablando para este caballero anualmente? Máximo $22 millones anual, quizás 4 años máximo si sale de Miami. Si se queda en Miami, el máximo sería 5 años, 129 millones. 129 dividido entre 5. Sí. Wow. Entonces, usted piensa, y vamos a saber lo que dentro de los próximos... 2 días, 48 horas, yo diría, de aquí al sábado, yo creo que se va a saber. Se va a saber. Él está en rumbo a Brasil para ver las finales. Yo creo que mañana, viernes o el sábado, vamos a saber. Pero si está rumbo, las finales son el domingo, entonces, ¿por qué usted piensa que él puede anunciar antes del domingo? Twitter, redes sociales. Ah, él mete un tuiterazo él mismo y dice, me quedo en Miami. Y goes viral, como dice, ¿no? Y se vuelve viral. Los nuevos medios. Absolutamente, no tiene que anunciarlo ni en una conferencia de prensa, ni a través de su agente en una manera formal o tradicional. Exacto. Social media. Y ahora, le agradezco mucho. Y ahora que usted me dice social media, para allá vamos. Como este es el 5º segmento, no quiero dejar de poder hablar con usted. Ahí están en pantalla las diferentes redes sociales donde usted se puede comunicar conmigo. Facebook, Twitter, YouTube, Instagram. Vamos entonces a leer algunos de los mensajitos que llegan este día jueves. Dice María Elvira de Ramiro, realmente me encanta tu programa, pero a veces no hay tiempo suficiente para los temas que abordas. Es que hay muchos temas, Ramiro. Podrías darle más tiempo a los temas de Cuba, Venezuela y menos a la guerra de Irak. Te repito, me encanta verte, pero ese conflicto se lo buscaron ellos allá. No, y nosotros acá nos buscamos los conflictos de Venezuela y de Cuba, así que hay que darle tiempo. Cuando hay noticia y le afecta a usted directamente, le afecta a la política o a su bolsillo, por eso nosotros dedicamos tiempo. Pero Cuba y Venezuela no se puede quejar, siempre estamos hablando de eso. Gracias por preocuparse por nosotros. Vamos entonces a Urbano. ¿Qué dice Urbano? Mi bella María Elvira, muchas gracias, ese es el maquillaje. A mí me gusta mucho cuando hablas de los balseros, yo fui uno de ellos y me alegro de que te hayas acordado de nosotros. Fue idea de la producción, esa es la realidad. Somos miles los que llegamos y muchos los que quedaron en el camino. Para los que llegamos, te agradecemos que nos consideren. Somos cubanos también. Sin duda alguna que todos somos cubanos, los de allá y los de aquí. Y esperemos estar juntos muy pronto. Muchísimas gracias, Urbano. Como siempre digo al final de todos los programas, si Dios contigo, ¿quién contra ti? Nadie. Ahí está la página del internet donde usted me puede escribir o si quiere ir a ver videos anteriores, bienvenido a ver otros videos de este programa. El pelo, el de Bobby, que ahora me dicen que lo tengo más rubio. Bueno, Bobby es siempre el encargado del mejor servicio que hay en el sur de la Florida en una peluquería. Dania Víctor, la cara, bueno, sin duda la más dócil y la más suavecita. Y el atuendo de la señora Gabriela Arango, una de las mejores diseñadoras que hay en el sur de la Florida, en Coral Gables. Gracias nuevamente a usted por la sintonía y mañana viernes nos vemos aquí en Mira TV. Hasta entonces, buenas noches.